no estuvieran hoy aquí, seguramente van a haber asientos vacíos, pero esos asientos ya Dios también los tiene planificados. Solo está esperando que nosotros vayamos en busca de esas personas para que las traigamos acá. Pero antes de traerlas acá, obviamente hay que ganar su confianza. Y en esta mañana parte de lo que vamos a hablar es parte por lo cual también nosotros existimos, por lo cual también nosotros un día decidimos ser cristianos. Vamos a hablar un poco acerca de misión, pero también de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida y cómo Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Les parece? Amén. Entonces vamos a orar nuevamente para que podamos concentrarnos en estos minutos que vamos a escuchar palabra del Señor. Poderoso Dios, te damos muchas gracias, Señor, y te doy muchas gracias por el privilegio que me das de estar nuevamente en este lugar y de la oportunidad de abrir tu palabra. Padre Santo, quisiera pedirte que por favor me uses. Amén. Que me permitas ilustrar también el mensaje que has colocado en mi mente para compartir esta mañana con mis amigos y hermanos. Amén. De forma muy especial quisiera colocar en tus manos a los amigos que hoy nos están visitando, que no son parte directa de nuestra congregación, pero que los queremos muchos y que queremos que sean parte de nuestra familia también. Amén. Te damos gracias por haberlos traído. Y te rogamos que por medio de la presencia especial y solemne del Espíritu Santo, amén, toques nuestro corazón, nos inspires por tu palabra y que nos hables. Amén. Es nuestro deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los que trajeron sus Biblias pueden abrirla y los que no, búsquenla en el celular si allí la tienen. Pero es preciso que usted me acompañe en esta mañana a lo que vamos a estudiar a continuación. Y voy a recordar lo que fue nuestra lectura bíblica. ¿En qué libro fue? A ver, los que estuvieron pendientes. Mateo. Ahí estaba fácil. Muy bien. El primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, y los que están en la sala alterna también, aunque no les estoy mirando, pueden buscar allí en su Biblia porque los ángeles también están tomando nota y nos están acompañando en este recinto, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios en el capítulo número 12, versículo número 40. En realidad hay un contexto de por medio en el capítulo 12 de Mateo, desde el versículo 38 al versículo 41. Y no voy a leer todos estos textos, presten mucha atención, no los voy a leer todos, sino en esta oportunidad solamente el versículo 40, como base de lo que voy a hablar a continuación. Pero me voy a ir a otro libro de la Biblia que tiene que ver con lo que dice el versículo 40. Espero que me estén comprendiendo hasta ahora, porque el tema de hoy es un tema que tengo, que en realidad son dos. Y que si Dios permite y el agrado de usted me invitan en otra oportunidad, vamos a tener entonces la segunda parte de este sermón o de esta reflexión. Si Dios nos da vida y si la iglesia le ha caído bien en esta mañana y me vuelven a invitar y hay tiempo y espacio, entonces vamos a compartir la segunda parte de este sermón. Pero como dije al principio, yo espero y es mi deseo que sea la persona de Jesús y su palabra exaltada en esta mañana y que lo que vamos a estudiar realmente podamos creer que es Dios que nos habla. Amén. ¿Está bien? Por eso hemos orado y por eso hemos pedido permiso para abrir su palabra. Versículo número 40, después de haber hecho paréntesis, versículo número 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mis queridos, desde el Génesis al Apocalipsis, el fundamento de toda la palabra de Dios y la razón de ser de las Escrituras es Jesucristo y su gran obra de salvación en favor del ser humano. Si Jesús no fuera venido a la tierra y si el concilio divino no fuera elaborado, diseñado en favor nuestro, esa misión de rescate, en vano estaríamos sentados nosotros aquí. Y lo que está ilustrado en la Biblia, todo lo que los profetas escribieron, el mensaje que ellos entregaron, todas las experiencias que hay, convergen en una única cosa, en el interés fuerte de Dios por el ser humano. Y eso debería llenarnos de buenas noticias, mis queridos, porque hoy, en esta mañana, Dios a ti te ama. Amén. Está fuertemente interesado en ti. Y sea que tú seas
cristiano o no, adventista del séptimo día o no, sea que tengas meses de haber conocido al Señor o 30 años de haberle conocido, para Dios tú eres muy especial. Eres lo más importante que existe. Y tú debes creerlo. No importa si estoy hablando para un anciano de iglesia, para el tesorero de la iglesia, para el director de escuela sabática o de jóvenes o de niños, o para alguien que no tiene cargo dentro de la iglesia o que está conociendo del Señor, que tal vez no se maneja mucho con la palabra de Dios. No importa en qué lugar tú estés en este momento. Dios a ti te ama y eres la persona más especial y el interés por el cual el cielo movió todo para que tú y yo tuviéramos esperanza de vida eterna. Amén. Porque Dios quiere reconciliar consigo al mundo. Porque Dios tiene un fuerte interés contigo. Y teniendo esto en mente, ahora sí quisiera invitarles a la primera parte de nuestro tema por hoy, que encontramos en el Antiguo Testamento. Y si alguno ya sospechó lo que dice el versículo 40, ¿a qué libro pudiéramos ir entonces del Antiguo Testamento para ilustrar lo que queremos entregar hoy? Vamos al Antiguo Testamento, a la categoría de libros llamados profetas menores, no porque tenían menor rango en la Biblia, sino porque sus escritos fueron más pequeños. Vamos al libro del profeta Jonás. Voy a dar un momento para que usted lo busque. El libro del profeta Jonás está escondido en la parte final del Antiguo Testamento, después del libro de Abdías, que es un libro que tiene un solo capítulo, y antes del libro del profeta Miqueas. ¿Ok? Es el libro de Jonás. Vamos a ilustrar nuestro mensaje en el libro del profeta Jonás. ¿Están todos? ¿Lo tenemos? ¿Seguro? En la otra sala, por aquí le estoy mirando a alguno. ¿Estamos con el libro de Jonás a la mano? ¿Alguna oportunidad te he escuchado un sábado un tema sobre Jonás? Sobre Jonás, el libro de Jonás. ¿Cómo generalmente nosotros conocemos la historia de Jonás? Como una historia que se cuenta para los niños, ¿sí o no? Una historia del rincón infantil o un canto, ¿sí? ¿Cómo dice el canto? A ver. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande. ¿Y qué pasó? Se lo tragó, Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y ahí como que encontramos el resumen de la historia en este popular canto que los niños lo conocen, nosotros también por lo que lo escuchamos cuando ellos lo cantan, ¿sí? Pero hay lecciones de las más impresionantes en la Biblia que nosotros encontramos aquí y que es necesario que nosotros entremos en contexto para entender cómo fue la vida de Jonás y que mucho de lo que Jonás vivió tiene que ver con nosotros hoy. Primer capítulo del libro de Jonás. ¿Quién fue Jonás? El profeta Jonás. Capítulo número 1. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jonás. Jonás significa en español paloma o mensajero. ¿Sabe usted el significado de Jonás, el profeta? Ese era el significado de su nombre. Paloma o mensajero. Es decir, alguien que tiene algo que decir. Y obviamente Jonás era profeta de Dios, del pueblo de Israel, en ocasión del reinado de Jeroboam II. ¿Ok? Un rey que dice, segundo libro de Reyes, que usted después lo puede revisar en su casa, y encontramos otra de las veces donde se menciona al profeta Jonás. Dice que Dios levantó a Jonás en ocasión del rey Jeroboam II, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero que luego hizo cosas buenas por Israel, especialmente en cuestiones de arquitectura, ¿okay? Para fortalecer las murallas y la ciudad. Entonces, ¿cuál era el nombre del profeta? ¿Qué significa? Ok, dice la palabra de Dios. Hijo de Amitai. Amitai significa verdad. Diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad
delante de mí. ¿A qué ciudad Dios le dijo que fuera a Jonás? A Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Nombre del profeta? ¿Qué significa? ¿A dónde le dijo Dios que fuera? ¿Y para dónde fue? A Tarsis. Y dice la Biblia, para huir lejos de la presencia de Jehová. Y aquí ya encontramos algunas lecciones. Pero para entender por qué Jonás hizo eso, tenemos que entender también la humanidad de Jonás. Y nosotros pudiéramos resumir el libro del profeta Jonás, que tiene 4 capítulos, y hoy vamos a ver los 2 primeros. Debemos resumirlo como un libro de fortalezas y debilidades, porque Jonás se describe como un hombre valeroso, creyente, audaz, de fe, pero también como un hombre estrecho de mirada, egoísta y vengativo, por lo que conocemos de la historia de Jonás. Entonces, como profeta puede tener esas cualidades. Como un mensajero, como alguien, puede tener esa característica también, porque esa es la humanidad de Jonás. Ahora, nombre del profeta, Jonás. ¿Qué significa? ¿A dónde le dijo Dios que fuera? A Nínive. ¿Qué era Nínive? Una gran ciudad. Dice la palabra de Dios, una gran ciudad. Los estudios geográficos que se han hecho durante siglos posteriores detallan que Nínive era una ciudad de unos 12 kilómetros cuadrados, aproximadamente como la comuna de Providencia. Y, bueno, los que conocen la comuna de Providencia, y más o menos detallan allí sus delimitaciones. Y esta ciudad era como una de las ciudades más importantes del reino asirio. ¿Y quiénes eran los asirios? Los asirios eran conocidos como un pueblo sanguinario, un pueblo terrible, lleno de maldad. Los pueblos que sabían que los asirios venían, ellos preferían hacer suicidio masivo para evitar el sufrimiento que los asirios podían causarle. Imagínense ustedes, cuando los asirios llegaban a invadir, a sitiar un lugar, era tanto la maldad y lo creativo que ellos eran para proporcionar sufrimiento a sus víctimas, que no importaba si eran mujeres, hombres y niños. A las mujeres y los niños los violaban. A los hombres los sacaban al desierto, los enterraban vivos, dejándoles solamente la cabeza por fuera, sacaban su lengua y la enterraban con una estaca para que esa persona muriera desangrada y de sufrimiento. Les arrancaban la piel también. Y no es solamente por lo que, bueno, pueda decir el comentario bíblico. Los libros de historia también, cuando describen el imperio asirio, detallan que era gente de temer, terrible. Estos eran los asirios. Imagínense que usted es Jonás y Dios te dice, anda y predícale a los ninivitas, sabiendo cómo era. ¿Usted iría? Yo no. No voy. Me arranco igual que Por eso tal vez pudiéramos entender la actitud de Jonás. Y aquí viene una de las primeras lecciones, y yo quisiera que usted, si trajo lápiz y papel o subrayar su Biblia, lo pueda anotar donde tenga un espacio. Y es que a veces Dios nos pide cosas que no queremos hacer. Nombre del profeta. ¿Qué significa? ¿Dónde le dijo Dios que fuera? ¿Y él se fue a dónde? Para huir lejos de la presencia de Dios. Porque a veces Dios nos pide cosas que no queremos hacer. ¿Dónde nosotros encontramos que Dios nos pide cosas que no queremos hacer muchas veces? En su palabra. ¿Te ha pedido Dios algo que te ha costado hacer? ¿Te ha pedido Dios que reformes algo en tu vida que te cuesta, que te es muy difícil? Miren, no todos tenemos los mismos desafíos para consagrarnos a Dios, para ser mejor delante de Dios. Porque, miren, si nosotros estamos en este lugar es porque queremos que Dios sobre nuestra vida.
es porque queremos ser mejores personas, mejores cristianos, mejores siervos para la iglesia y para la sociedad. Es porque necesitamos un Salvador. Y Jonás lo sabía. Pero hay cosas en la palabra de Dios que nos tocan, que nos duelen y que nos desafían y nos cuesta mucho. Jonás era un profeta, que su nombre significa en español paloma, que traducido es como mensajero. ¿Y cuál era el trabajo del profeta? Ir y predicar y llevar el mensaje. Y Dios no le estaba pidiendo algo desconocido. El tema es que para Jonás era un desafío enorme. Porque a veces Dios nos pide cosas que sabemos que están bien y que aún Él va delante de nosotros, pero que es difícil de hacer. Y podemos anotar esta buena noticia. Con cada orden divina, Dios nos da el poder para cumplirla. Si bien es cierto, y si somos sinceros, que Dios a veces nos pide cosas que nos cuesta hacer, con cada orden divina, Dios nos da el poder para cumplirla. No hay un desafío tan grande, no hay un proyecto y una empresa tan enorme que Dios demande de ti que Él no te dé poder para ejecutarla. Porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si nosotros vamos con nuestras propias energías, con nuestras propias fuerzas, seguramente vamos a echarle ganas, vamos a hacerle frente, pero tarde o temprano nos vamos a cansar y vamos a fracasar. Pero si nosotros seguimos el consejo divino, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, versículo número 10, vamos a soportar y vamos a cumplir. Porque con cada orden divina, Dios nos da el poder para cumplirla. Amén. Y a Jonás se le había olvidado esto. Si bien es cierto que los asirios eran terribles, y Jonás fue uno de los primeros profetas llamados a las misiones en el extranjero, porque también los estudios geográficos demuestran de que de donde Jonás estaba a donde estaba huyendo, que era a Tarsis, habían aproximadamente 4.023 kilómetros, y Tarsis se encontraba en la costa sur de España, y él se encontraba en los perímetros de Israel, en Oriente Medio. Yo le había dicho que fuera a Nínive y él huyó a Tarsis. Y qué casualidad, porque la Biblia dice que cuando él se levantó para huir, versículo número 3, de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope. Jope era el puerto marítimo más importante de la localidad, donde salían las embarcaciones para los diferentes lugares. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Se ha dicho que esta distancia desde Jope hasta Tarsis en esa época era alrededor de 360 días navegando. Lejos, 4.000 kilómetros. Las embarcaciones no eran como las de ahora. Y es que siempre que queremos darle la espalda a Dios o hacer como nosotros queremos, o huir de los desafíos que Dios nos presenta, vamos a encontrar opciones para que eso suceda. Hay gente que deja de congregarse porque se siente aburrido o porque siente que no lo toman en cuenta. Simplemente no viene, deja de venir. Y siempre habrán opciones para alejarse de la presencia de Dios. Y a veces pasa el tiempo y tú vas a visitar a esa persona y finalmente terminó alejándose de Dios, y no por los motivos iniciales por lo cual dejó de congregarse. Y no estoy queriendo decir que el dejar de congregarse sea motivo de nuestra perdición, pero el congregarnos, como demanda la Biblia, es muestra de que nosotros tenemos una comunión tanto privada como pública con el Señor. Siempre encontraremos opciones que nos alejen de Dios cuando no aceptamos los desafíos
que Él nos presenta. Cuando nosotros bajamos la mirada de Dios para ponerla en hombres, y eso nos defrauda, y eso como que nos enfría, y dejamos de estudiar la Biblia, o dejamos de orar simplemente porque, bueno, ha pasado mucho tiempo, no veo que algo cambie en mi vida, no hay algo como extraordinario, Dios no me ayuda con este trabajo, o estoy pidiendo durante mucho tiempo para que Dios me restaure de esta dolencia que tengo, y como que todo me sale mal. Entonces, ¿para qué estudiar? Siempre entonces vamos a encontrar opciones que nos alejen más y más de Dios. ¿Saben por qué? Porque así es como existe el bien, están al acecho las fuerzas del mal. Y porque el enemigo tampoco descansa para buscar nuestra destrucción. Y mientras más Dios te coloque en la mano, más se te demandará. Mientras mayor consagración tú busques, más peligroso tú serás para el enemigo y buscará la forma de desviar tu atención de las cosas espirituales. Jonás era el hombre del momento, el hombre espiritual, el profeta de Dios. Pero ¿qué sucedió? Permitió que su fe se debilitara por lo que estaba delante de sí. Por eso digo que era corto de vista en ese momento, con ese desafío. ¿Quién lo estaba llamando? Dios. Entonces, ¿quién iba a estar con él? Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla. Pero en la humanidad de Jonás se dejó envolver por pensamientos negativos y encontró justamente una embarcación que iba para otro lugar. Pagó su pasaje para huir lejos de la presencia de Dios. Y así fue. Jonás emprendió viaje entonces a Tarsis porque no quería ir a Nínive. Y pudiéramos entender los argumentos de Jonás. Tuvo miedo por su vida. Pero olvidó quién estaba peleando con él. Cuando viene la prueba, cuando viene el momento crítico, ¿dónde nos refugiamos? ¿Tenemos miedo de avanzar por la voluntad de Dios? ¿O preferimos abstenernos como para no meternos en problemas? Y dice la palabra de Dios, versículo número 4, que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios con D minúsculo, es decir, en lo que creían. Y obviamente aquí demuestra que no eran los marineros, los demás de la embarcación, no eran personas que creían en el Dios de Jonás. Comenzaron a clamar porque la gente, mis queridos, cuando viene la cosa complicada, cuando se piensa que de repente vienen los algodoncitos en la nariz o lo van a sacar con los pies para adelante, ahí como que sí se aferra alguna esperanza, ¿no? Y dice que clamaron a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Echado a dormir. El tipo estaba entregado. Si me muero, que me muera entonces. Se relajó. Y es que a veces Dios permite tormentas en nuestra vida para llamar nuestra atención. Porque nos ama. Si hemos conocido al Señor y en algún momento de nuestra vida espiritual tal vez estamos huyendo de lo que Dios desea, o no estamos andando como Dios espera, entonces Dios, porque nos ama, va a permitir una tormenta en nuestra vida para llamar nuestra atención, porque nos quiere rescatar. Y así sucedió con Jonás, porque dice la Biblia más adelante
que el capitán le preguntó: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Se sacó la lotería de esa gente. Bueno, oí en esa parte. Pero cayó sobre Jonás. Eso era muy común en esa época. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Y le preguntaron, ojo, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Algo extraño está sucediendo con este hombre, porque mira lo que está pasando. Se levantó una tempestad. Es como cuando uno piensa: mira, ya llegó esta persona y ahora mira cómo estamos aquí. Y claro, ellos pensaron: ¿y este tipo quién es? Ahora estamos aquí que nos ahogamos. Y este está durmiendo. Echamos suerte, cayó sobre él. Y comenzaron a investigar qué pasaba. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y qué dijo Jonás? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y pudiéramos pensar: wow, Jonás dio testimonio. Pero qué gran cosa hizo Jonás con eso, si su testimonio estaba lejos de lo que él estaba diciendo. ¿De qué te sirve decir que adoras a Dios cuando tu testimonio dice lo contrario? Él estaba retrasando su obediencia a Dios. Él estaba allí pecando voluntariamente, yendo en contra de lo que Dios le había pedido. Y ahora le preguntan sobre él. Él dice: soy hebreo, temo a Jehová. ¿De qué le servía a Jonás enorgullecerse de eso, decir esas palabras, si su testimonio estaba diciendo otra cosa? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que somos cristianos, adventistas del séptimo día, los que tienen la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, que predican del santuario, si salimos de este lugar y tal vez nuestra semana y nuestra vida y nuestro testimonio dice algo completamente diferente? ¿De qué nos sirve decir que adoramos a Dios o que somos cristianos, o que no tomamos Coca-Cola, o no tomamos café, o no consumimos cerdo, si nuestras redes sociales dicen otra cosa? ¿De qué le servía a Jonás decir lo que dijo si estaba en una actitud de abierta desobediencia para con Dios? Mi querido, y aquí me incluyo, acompañemos nuestras palabras con nuestros hechos. Cristiano no es solamente decir yo soy, es que la gente lo pueda ver en nuestra vida. Hay un libro que se titula Se busca un buen pastor. Le ponen así como en la carátula, como una silueta negra de una persona y como una mira. Se busca un buen pastor. Y ese libro dice: va a llegar un día donde la única Biblia que van a leer las personas va a ser la de tu propia vida. Va a llegar un momento en la historia, mis queridos, donde no va a ser suficiente con que nosotros les demostremos que el sábado es el día del Señor, que el mensaje de los tres ángeles, que Babilonia y que todo eso, que es un mensaje contundente que nosotros tenemos, si no ven a Dios reflejado en el corazón tuyo y en el mío, si no lo ven reflejado en la vestimenta tuya, en nuestra forma de hablar, de comportarnos. Hoy la gente necesita ver a Dios reflejado en la gente para poder creer lo que Dios es capaz de hacer en la gente. De nada le servía a Jonás decir: yo soy hebreo, temo a Dios, el que creó los cielos y la tierra. De nada le servía a él palabras bonitas si estaba en una abierta desobediencia. ¿Lo han visto de esa forma? Y aún así Dios, por misericordia, porque son muchas, dice la Biblia que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Es decir,
ellos terminaron como que evangelizándolo a él. Ellos que no creían en el Dios de Israel, entendieron lo que Jonás estaba haciendo, que era el profeta de Dios, que era el guía espiritual, que era, mejor dicho, el que tenía una experiencia con Dios, terminó siendo amonestado. Él se los había declarado. Entonces yo me imagino, no, bueno, yo aquí compré este pasaje, Dios me había dicho que fuera a predicar para un lugar, y bueno, desobedecí, porque no fui, me vine a esconder para ir a Tarsis, allá a España, y seguramente por eso vino este mal. Y ellos que no creían en el Dios de Jonás entendieron, él desobedeció a su Dios, y por eso aún nosotros estamos pagando las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú estás caminando de la mano de Dios, pues en el momento que tú consagras tu vida al Señor, en el momento que nosotros hacemos de Dios nuestra experiencia diaria, estudiamos su palabra y oramos, nuestro entorno es bendecido también. Porque hay algo poderoso en una persona que hace de Dios su Salvador y su guía. Y es que nada a su alrededor debe quedar igual. Pero cuando una persona es instrumento del diablo, cuando una persona es desobediente, cuando una persona vive en contra de los principios de Dios, no solamente viene la desgracia y la maldición sobre sí, sino también sobre su familia y su entorno. Hoy hay personas que han marcado el mundo y naciones de forma negativa por la influencia que ellos han ejercido. Aunque usted no tenga tantos seguidores en Instagram, mis queridos, ni suba tantos hashtags, usted es un influencer también para la gente. Todos influenciamos de forma positiva o de forma negativa. Y la forma en que nosotros vivimos y cómo influenciamos va a marcar nuestro entorno. Si nosotros vivimos como Dios desea, nuestro trabajo va a ser bendecido. De una u otra manera. Si no es en las finanzas, va a ser en edificar a gente que es tu compañero de trabajo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y vivimos como Él desea, nuestro hogar también va a ser bendecido. Donde estemos, vamos a aprovechar la oportunidad que Jonás hasta ese momento estaba perdiendo. Recordemos lo que dice una de las siguientes expresiones que dejé. Junto con la orden divina, Dios da poder para cumplirla. Pero Jonás allí no lo entendió y por eso huyó. Y estaba sucediendo lo que sucedió. Pero dice la Biblia que Jehová levantó una tormenta. Porque cuando viene la tormenta, lo último que debemos hacer es huir de Dios. Lo que deberíamos hacer es aferrarnos como lo más importante en la vida. Cuando estuvo Jesús en la tierra, tormentas hubo, estando él en la barca y con sus discípulos. ¿Y qué sucedió? El barco no se hundió, porque Dios estaba allí. En lugar de abandonar nosotros el barco, Dios va a permitir una tormenta para que reaccionemos de que no hay nada allá afuera que nos dé la esperanza, la seguridad y el consuelo que Dios es capaz de darnos. Y porque nos ama, entonces nos va a llamar en el dolor. ¿Es necesario llegar a ese punto? No es necesario si nosotros obedecemos la orden divina. Si andamos como Dios espera. Jonás dijo, versículo número 12, échenme al mar y se va a calmar, porque yo sé que por mi causa venía esta tempestad sobre ustedes. Así que tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez de manera sobrenatural 3 días y 3 noches. Dios preparó una tormenta que no afectó solamente a Jonás, sino a los que allí estaban. Porque cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, no solamente afecta a nuestra vida, sino a nuestro entorno también. Pero Dios en su misericordia y para llamar la atención lo permite.
Y ahora, en segunda oportunidad, Dios en su infinita misericordia también preparó un gran pez, dice la Biblia, no dice qué tipo era, pero uno del tamaño que Jonás entrara. Y se lo tragó. Ahora, no me imagino yo la impresión de Jonás. Ahí en alta mar, yo creo que el tipo estaba depresivo, creo. Así como que haciendo harakiri espiritual. Dispuesto a suicidarse, en realidad. Porque estaba en la tormenta y se fue a dormir. Digo, bueno, échenme al mar. ¿Sí recuerdan la historia de Elías? Cuando él comenzó a huir y a esconderse de Jezabel, que se escondió y dice, y deseando morirse, dice la Biblia. Miren, los profetas también eran humanos como nosotros. Muchas veces no eran super cristianos. Y eso nos debe llenar, si pudiera decir, con algo de consuelo. ¿Saben por qué? Porque Dios lo restauró, Dios lo levantó. Y de Elías lo vino a buscar con un ángel Uber y no sé, en un carro de fuego se lo llevó al cielo. Y es que en Dios también puede transformar nuestra debilidad y nuestra incapacidad en las mayores bendiciones, pero solo con su poder. La peor pesadilla y el peor momento para Jonás luego se iba a transformar en la mayor bendición. El peor momento, no sé si lo estás viviendo ahora, o estás en medio de un proyecto que tal vez piensas que todo va a terminar mal. Si tú te aferras a la presencia de Dios, si tienes a Dios como la mayor de tus esperanzas, y por la fe, el que te puede sacar de cualquier situación difícil, por peor que sea la pesadilla que estés viviendo, el peor momento que estés viviendo, Dios puede transformar eso en la mayor de las bendiciones también. Entonces oró Jonás a Jehová, capítulo 2, y ya estamos terminando. Desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. La palabra angustia en hebreo se traduce en español como dolor de parto. Así era la angustia que tenía Jonás. Imagínense ustedes. Oré en mi angustia. Bueno, las mujeres que han tenido, que han sido madres, tal vez pueden entender más a Jonás cuando oró de esa manera. Capítulo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová. Es decir, no era cualquier oración, no era cualquier necesidad de Dios. Era una angustia similar a los dolores de parto. ¿Y qué dice la Biblia? Él me oyó. ¿Hay poder en el nombre de Dios? Amén. Él me oyó, porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Porque Dios todavía creía en Jonás. Y Él me oyó. Desde el seno del Seol, otra versión dice, desde el seno del sepulcro, desde el seno del infierno, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo del mar en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, porque a veces también con nuestra vida pensamos que Dios no nos puede perdonar, o como que hemos mucho mal, que hemos defraudado a Dios, que somos cristianos y como que hemos pecado y no hemos podido superar algo. Y a veces pensamos que el perdón de Dios tiene un límite. Y es interesante porque es delicado jugar con la gracia de Dios también. De pecar voluntariamente y después decir, bueno, Dios me va a perdonar. Y hay que tener cuidado con eso. Pero hay personas que se autoeliminan espiritualmente. Jonás pensó eso cuando ora y le dije, y dice, desechado soy delante de ti. Él pensó, bueno, ya Jehová no cree en mí. Ya no me escucha, se olvidó de mí porque fui desobediente. Y el asunto es que Jonás sabía el por qué estaba en esa condición. Pero gracias a Dios por la oración de Jonás del capítulo 2, porque dice la Biblia, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, versículo 5. Me rodeó el abismo. Estaba en medio de una desesperación Jonás. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Amén. Amén. En medio del momento de mayor desesperación,
de mayor angustia, así similar a los dolores de parto. En el momento en que Jonás sentía que Jehová lo había desechado, dice la palabra de Dios por inspiración divina, que Jonás creyó por la fe que Jehová todavía fijó sus ojos en él. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Es decir, que Jonás tuvo una segunda oportunidad y tiempo para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nínive. Mis queridos, Dios a veces nos pide cosas que no queremos hacer. Eso es verdad. Hay cosas en este santo libro que nos cuestan. Por eso dice la Biblia que la palabra es una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Sí, Señor. Aguda de dos filos, que si no corta la entrada, corta la salida. Pero por lo que es capaz de hacer las Sagradas Escrituras en el corazón humano. Y hay hábitos, hay costumbres y hay inclinaciones arraigadas en nosotros. Y hay temores también que se confrontan con la palabra de Dios, y por eso hay cosas que Dios nos pide que nos cuesta hacer. Como predicar, por ejemplo. Como hacer reformas alimenticias en nuestra vida. Como ser temperantes en algunos sentidos. Como algunas situaciones de carácter que tenemos que cambiar. Dios, si tú sabes, y Dios te está pidiendo algo con respecto a eso específicamente. Para Jonás fue ir a aquel lugar difícil, terreno duro, complicado. Pero el segundo punto es que junto con la orden divina, Dios da poder para cumplirla. Amén. Eso no tenemos que dudar. Sea lo que sea que necesitemos vencer, en las manos de Dios vamos a poder hacerlo. Amén. Amén. Lo vamos a poder cumplir. Sí, Señor. Pero en las manos de Dios. En las manos equivocadas no. En filosofías equivocadas no. Y con nuestras propias fuerzas tampoco. En las manos de Dios. Y si por alguna razón atravesamos una tempestad, viene la crisis, los problemas que son muchos y que seguramente este año vivimos, o estamos viviendo, o vamos a vivir. Si es que viene, tal vez algún mensaje hay detrás de eso. Porque a veces Dios levanta tempestades en nuestra vida para llamar nuestra atención. Otra cosa importante, que nuestras palabras sean acompañadas por nuestros actos. De nada nos sirve decir como Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Cuando estaba en una situación de desobediencia vergonzosa delante de Dios y de esas personas. De nada nos sirve decir: soy chileno, soy colombiano, soy venezolano, soy haitiano, soy peruano, soy ecuatoriano y adventista del séptimo día, creador de todo, y creo en Dios, el que creó todas las cosas. Si nuestro testimonio dice otra cosa, si nuestras palabras dicen otra cosa, si nuestras redes sociales dicen otra cosa, si nuestra vestimenta dice otra cosa, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero en el momento de mayor desesperación, aun cuando nosotros sintamos que Dios nos ha desechado y que reconozcamos que nos hemos alejado del Señor, tal vez
o que estamos espiritualmente fríos, si es que fuera el caso, si oramos a Dios, y si es necesario orar con angustia, porque nos preocupa nuestra salvación finalmente, aquí es la vida o la muerte, no hay un punto medio, no hay purgatorio, aquí no hay limbo, nada de eso, o estamos perdidos o estamos salvos, y por eso nos preocupamos por nuestra espiritualidad. Jonás se preocupó, oró con angustia, con un dolor de parto, y la buena noticia es que Dios escuchó su oración. Amén. Que cuando él pensó que había sido desechado, Dios fijó sus ojos en él y lo restauró. Amén. Y cuando Dios restaura, cuando Dios da segundas oportunidades, realmente, mis queridos y amados hermanos y amigos, hay que aprovecharlas. Y Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias con nosotros. Sí, Señor. Y el segundo tema de este libro tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con que una victoria en un momento no es suficiente y no basta para finalmente alcanzar la corona de la vida, y de eso también trata el libro de Jonás. Pero ya será para otra oportunidad, si es que Dios y la iglesia así lo dispone, si nos da vida para eso también, porque Dios conoce el mañana. Pero yo quisiera hacer un llamado, una invitación. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios en esta tarde, colocándose de pie para orar por eso, y decirle al Señor: Señor, este resto de año que queda, y si por tu misericordia me permite vivir el próximo, y no ha venido antes, ayúdame a creer por la fe que los desafíos que se me presenten, tú vas a estar conmigo? Amén. ¿Hay alguien que quisiera decirle a Dios que le dé más fe para lo que se le pare al frente? Y hay alguien también que quisiera decirle a Dios en esta tarde: Señor, he sido negligente en mi vida espiritual, no he aportado lo suficiente a tu causa, no solamente económico, sino de mi tiempo, o te he defraudado con algunas cosas en mi vida. Quisiera, así como Jonás, venir ante Dios en esta tarde y decirle al Señor: Señor, por favor perdóname y ayúdame, recíbeme y dame una nueva oportunidad para ser un mejor cristiano, no solamente de palabras, sino con mis actos. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso a Dios en esta hora? Amén. Oremos por eso. Dios te bendiga, mi hermano. El que quiera en la sala alterna o acá, se quiera acercar para orar, no hay mucho espacio, pero estamos diciendo aquí públicamente y delante de Dios: Señor, cuenta conmigo, ayúdame. Oremos a Dios en esta tarde. Jehová de los ejércitos, Bendito Señor. Señor, eres el poderoso en batalla. Amén. No hay derrota, Señor, que se apunte a tu nombre. No, Señor, no la hay. Y en ese Dios creemos. Sí, El Señor. Dios de la victoria, el Dios de las grandes hazañas, pero también el Dios de segundas oportunidades. Padre mío, te doy muchas gracias por la experiencia de tu siervo Jonás. Y hay que estar en los zapatos de él para entender cómo fue su vida, Señor. Pero tú fuiste el que los llamaste. No importaba el desafío tan grande que fuera, tú lo llamaste, Señor. Ya hemos visto cómo fue su historia. Y hemos visto, Señor, el interés tan grande que tuviste por él para restaurarlo. De la misma forma, Señor, si nos hemos alejado de ti, si hoy en nuestra vida espiritual no hemos hecho lo suficiente o hemos huido de tu llamado, te ruego en el nombre de Jesús que llames nuestra atención. Amén. Que permitas algo en nuestra vida, Señor, que nos haga realmente consagrarnos a ti, Oh, sí, Señor. adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Y que no sea suficiente con solamente sentirnos cómodos como cristianos cada vez que venimos el sábado aquí,
sino que cuando estemos allá afuera, Señor, la gente pueda ver en hecho y en palabra que somos hijos de Dios. Amén. Por eso, Señor, desafíanos y aquí nos entregamos en tus manos. Úsanos con el poder de tu Espíritu, Señor, para ser cristianos que honren tu nombre, que honren ese título y que cuando vengas por segunda vez, Señor, podamos mirarte con dignidad y estar seguros de nuestra salvación. Amén. Está concluyendo este año y te agradecemos por darnos vida hasta hoy. Y el día de mañana, Señor, te pertenece a ti. Pero por favor, danos la oportunidad de hacer algo más. Hacer de que nuestra vida realmente valga la pena. Por eso, perdona lo que ha sido nuestra negligencia tal vez durante este año. Y ayúdanos, Señor, a tener compasión por las almas. Y que ellos también tengan la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanos que han pasado acá al frente, ayúdales. Y también a los que están escuchando esta transmisión, los que estamos acá en esta sala. Y aquel que no ha venido y que tal vez está desanimado por algún motivo. Señor, insiste con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos que consagrarnos mucho al Señor, especialmente ahora, mis queridos. Y voy a pedirle a mi hermana Katy que va a tener esta parte especial a continuación, porque tenemos que orar bastante. De eso va a tratar este canto ahora. Así que reflexionemos en la letra de esta música, en el mensaje que hemos escuchado. Y digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Yo sé que juntamente con tu orden me vas a dar el poder para vencer. Amén. Escuchemos esta alabanza. Amén. No hay oración chiquita o muy grande que parezca que el Señor no responda. Puede ser un sí, un no, espera, pero Dios siempre responde. Pero para eso tenemos que orar. Así se va a llamar. Va a salir proyectada. Si la quieren cantar conmigo, lo pueden hacer. Para la honra y gloria de Dios. ¿Puedes volverla a poner, por favor? Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía.
cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por la sangre de orar. Conoce aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Amén. Tienes que orar y confiar, en nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por la sangre de Oremos al Señor y quedamos despedidos por ahora, porque la programación continúa en la tarde, ¿está bien? Padre Celestial, muchas gracias por tu compañía en este momento. Quisiera pedirte que al salir de aquí puedas llevarnos con bien a donde vayamos. Que tu Santo Espíritu y la presencia de tus ángeles estén con nosotros y nuestras familias en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.